Vale, listo. Entonces, continuando con el tema de tremátodos. Este tema es más corto que el de céstodos, pero los parásitos son importantes y también son de los que pregunta el doctor. Entonces, respecto a los tremátodos, como habíamos visto, los céstodos eran gusanos aplanados, estos también son gusanos aplanados, pero en este caso la predominancia de los adultos va a ser tisular. Esto quiere decir que los adultos no van a estar en el intestino de las personas principalmente, sino que se van a ir de diferentes órganos y tejidos. En este caso, tremátodos siguen siendo gusanos aplanados, pero en este caso son en forma de hoja, tienen simetría bilateral, o sea, son iguales si los partimos por una mitad, y además son hermafroditas todos, excepto uno, que es esquistosoma. Si se acuerdan que los céstodos todos eran hermafroditas, aquí también todos son hermafroditas, excepto uno, que es esquistosoma. ¿Listo? Dato importante de los tremátodos, tienen dos ventosas que sirven para su fijación, igual que los cestos, pero en este caso estos solo son dos ventosas, no son cuatro como tienen los cestos, sino como son más chiquitos los tremátodos, son solo dos ventosas que también se les llaman distomas. ¿Listo? Y tienen ciclos de vida complejos. Esto sí es algo que se lo tienen que estar preparados porque los tremátodos no son algo que podemos decir sale de qué, del quiste de una vaca, nos lo comemos y desarrollamos el adulto. No, estos tienen ciclos de vida complejos porque tienen uno o dos intermediarios antes de poderlo consumir por el humano. O sea, imagínense que ahora estamos hablando de 3 organismos por los cuales van a pasar el parásito para tener mecanismos de vida más largos. Y el compromiso en órganos es diferente según el latente etiológico. En este caso vamos a ver estos de aquí, empezando con sangre y tejidos va a estar esquistosoma, en el hígado va a estar la faciolasis, clonorquiasis y opistorquiasis, y en el pulmón la paragonimiasis. ¿Listo? Entonces pues empecemos. Entonces la esquistosomiasis también se llama bilharziasis, esto ténganlo muy en mente, o sea, los tremátodos son los que van a tener estos nombres alternativos que al doctor le gusta preguntar, porque no les puede aparecer esquistosomiasis, sino sobre la bilharziasis es cierto que. Entonces, si uno no sabe qué es el nombre, uno queda pues paralizado. Entonces, sepan que esquistosomiasis es lo mismo que bilharziasis. ¿Listo? Entonces, esquistosomiasis es el único tremátodo no hermafrodita, o sea, tiene macho y hembra. Aquí lo vemos a la derecha. El macho es el más grande. Ojo, ojo, aquí. Contrario a lo que siempre hemos visto, donde la hembra es más grande, aquí el macho es el grande. En la esquistosomiasis, vean, el macho es grande y tiene en su interior, en su parte ventral, un canal ginecóforo, que es esta apertura donde la hembra está por dentro. ¿Sí? Y aquí están dos pares de dos ventosas, que son los distomas. ¿Listo? Hay 3 agentes causales principales y otros 2 no tan importantes. El primero de ellos es esquistosoma manzoni, que es el único que hay aquí en Sudamérica. Esquistosoma haematobium es el segundo, que está más en el Medio Oriente, principalmente en Egipto. Y esquistosoma japonicum, pues su nombre lo dice, está más en Japón. ¿Listo? Estos son los 3 principales, los 3 que deberían de saber diferenciar. Existen otros 2 que ya ahorita los vamos a ver, que son Mekonghi e interdigitalis, pero no son tan importantes de que se los tengan en mente. Y ahorita los veremos, pero principalmente Manzoni, que está aquí en Sudamérica, Haematobium, que está en Medio Oriente, y Japonicum, que está por Japón. A pesar de que son agentes etiológicos diferentes, cada uno va a parasitar vénulas, o sea, todos van a las vénulas. Obviamente son parásitos diferentes, van a ir a lugares diferentes, pero van a parasitar vénulas específicas según la especie. Y ahorita vemos cuál va cuál. Los huevos de las 3 especies principales, o sea, de estas 3, miden de 100 a 150 micras, son ovalados y presentan una característica diferencial importante. Por eso aquí les digo que las cosas se complican con los tremátodos, porque aunque sean poquitos, tengan en cuenta de que en esta sola parte sabemos que no es hermafrodita, o sea, hay macho y hembra. El macho es el más grande, tiene un canal ginecóforo para la hembra. Hay 3 especies principales donde cada una tiene una ubicación diferente. Manzoni es el único en Sudamérica, Haematobium en Medio Oriente, principalmente Egipto. No sé si se acuerdan el video que les mostró el doctor en el primer día de clases, obviamente nadie se acuerda de ese, pero ahí mencionan que mencionan a esquistosomiasis. Y esquistosoma japonicum, que está pues en Japón. Parasitan vénulas específicas, ya cada una según la especie, ahorita lo vemos. Y los huevos también tienen una característica específica que va a diferenciarlos. Importantísimo, ojo, tiene solo un hospedero intermediario.
¿Qué quiere decir que tenga solo un huésped intermediario? De que esto lo va a diferenciar de los demás tremátodos, porque los demás tremátodos tienen dos huéspedes intermediarios. O sea, esquistosomiasis es como esa excepción a la regla dentro del grupo de los tremátodos. Es ese primo feo. Antes de ver el ciclo de vida, primero los huevos, porque vamos en orden. Entonces, huevos según la especie. Aquí están los tres principales, nuevamente. Tres principales, dos secundarios, que ahorita vemos. Como ven, los huevos son aplanados, alargados, son ovalados. Entonces empecemos. Un huevo ovalado con una espinita a un lado. Si es una espina lateral es Manzoni, el que es único en Sudamérica. Si la espinita la tiene al final es Haematobium. Y si no tiene espina o tiene una espina muy chiquitica es Japonicum. ¿Listo? Esto nos lo preguntó, nos puso una imagen, no nos preguntó cuál era la gente, sino se encuentra un paciente con estas características que tiene, ¿sí? O qué sintomatología puede tener. Entonces, apréndanse a diferenciarlos. Véanlo otra vez. Huevo ovalado con espina lateral, Manzoni. Huevo ovalado con espina terminal, Haematobium. Y huevo ovalado sin espina, Japonicum. ¿Listo? Otra vez, véanlo, un huevito no tan ovalado, más circular, con una espinita chiquitica que no tiene mucho aquí que resaltar, entonces sería Japonicum. Ovalado, con una espinita, que sería Manzoni. Y ovalado, mucho más ovalado, con espina terminal, Haematobium. Y aquí abajo tenemos los dos, el intercalato, no interdigital, es intercalato. Tenemos los dos últimos, que son los que les dije no son tan importantes. Uno es Mekongi, que presentan las mismas características que Japonicum, que son redondeados y tienen una espinita chiquitica, pero el doctor solo lo menciona como que existe, pero sépanse este de aquí arriba. E Intercalatum, que también tiene espina terminal, pero es más alargado y parece más una verdura, sí, como una calabaza ahí toda chiquita. Entonces Intercalatum es como una Haematobium con espinita terminal. ¿Listo? Estas son imágenes del CDC. Si quieren pueden ir al CDC y poner solo las imágenes así como estas y se van preparando y van diciendo, uy, está con espina lateral, entonces es Manzoni. Y listo. Continuando, aquí están otra vez todos. Japonicum, si lo ven, una espinita muy chiquitica o sin espina. Mekongi es lo mismo. Haematobium, espina terminal y una forma más ovalada. Intercalatum, pues parece así con su formita como ovalada pero más estrecha, como fitness. Entonces ese es Intercalatum. Y Manzoni, si lo ven, es el más grande de todos y tiene una espina lateral. Con eso ya pueden diferenciar los tres tipos de parásitos principales, ignorando Mekongi e Intercalatum, que nuevamente no son tan importantes y el doctor casi ni los menciona. Bueno, respecto al ciclo de vida, es importante, empecemos por acá, que solo tiene un huésped intermediario, ¿sí? Ese huésped intermediario serán los caracoles. Nosotros los humanos vamos a expulsar huevos dependiendo de... Bueno, vamos a expulsar huevos. Y dependiendo de la localización del parásito en donde esté afectando, pues los vamos a expulsar en heces o en orina. En heces principalmente va a salir Manzoni y Japonicum o Mekongi, cualquiera de esos tres. Y en orina va a salir principalmente Haematobium. Aquí está A, B y C. Entonces A, que viene siendo Japonicum y Mekongi, está en intestino delgado. El B está en el colon y Haematobium está en la orina. ¿Listo? En la orina, en la vejiga. Y ahorita vamos a ver específicamente en qué vénulas, pero como que los tengan en mente que digamos Manzoni y Japonicum van a salir por heces y Haematobium por orina. Obviamente pues pueden salir por otros lugares, pero son más atípicos. Pero con que se sepan que Manzoni y Japonicum salen heces y que Haematobium sale en orina, ya van bien. De los huevos sale algo que se llama una miracidia, ¿sí? Que es como eclosionan dentro de los huevos, sale una miracidia, que es como por decir la larva, solo que aquí no hay larvas, solo hay miracidias. La miracidia, ¿qué va a hacer? Va a ir a buscar un caracol y lo va a penetrar. En el caracol, que es el único huésped intermediario, dentro del caracol, aquí no es afuera, es adentro del caracol, se va a desarrollar el esporoquiste, primario y secundario. O sea, dentro del caracol va a haber un esporoquiste primario, un esporoquiste secundario, que al final va a salir una cercaria libre infectante. Aquí, free swimming cercaria, se libera en el agua.
¿Listo? O sea, del caracol sale una cercaria libre infectante. ¿Por qué es importante que sepan que es una cercaria libre infectante? Porque como dije, este solo tiene un huésped intermediario, contrario a los demás trematos que veremos ahorita más adelante que tienen dos. Este solo tiene uno y la cercaria, que es libre, es infectante, es directamente infectante y es la que va a penetrar la piel de las personas y va a empezar a desarrollarse pues la esquistosomiasis aquí dentro. El ciclo dentro del humano es mucho más fácil, simplemente la cercaria pierde la cola, le entra a circulación y en circulación migra hacia el lugar donde se va a depositar y ahí se queda. Y ahí madura a ser adultos, hacen reproducción y liberan los huevos por donde se va a repetir el ciclo una y otra vez. ¿Listo? Pues aquí está, como lo pueden ver, el orden: huevo libre del agua, eclosión de la miracidia, en el caracol se forma el esporoquiste primario y secundario, sale el caracol una cercaria libre infectante, penetra la piel de la persona, pierde su cola, se implanta en las vénulas según la especie, siendo A. meckongi en el intestino delgado, en el colon se va a poner Manzoni y en la vejiga se va a poner hematobium, y van a eliminar los huevos según las vénulas en donde están y el ciclo se repite una y otra vez. Ahora, es importante aquí saber que dentro del ciclo de vida, las formas como se ven. Si se acuerdan aquí atrás que yo les dije que aquí no es tan importante saber si es una larva la que sale, sino si es un miracidio y si es una cercaria y que los esporoquistes están aquí dentro, porque con eso el doctor José Mario lo va a preguntar. Esto no nos apareció a nosotros, les apareció a los del semestre de arriba y les dijeron como, ¿qué es esto? O sea, este parásito puede producir y con esto ustedes saben que es una miracidia, tiene formita de hoja, es aplanado, si lo partimos por la mitad es igual de lado y lado, entonces es un miracidio de esquistosoma, que es el que sale de los huevos. El que sale del caracol es este de aquí al lado, que es una cercaria que tiene su colita bifurcada. Y aquí en el B podemos ver a la cercaria penetrando la piel pues la piel. ¿Listo? Ahora, como les mencioné ahorita, que se van a implantar en diferentes lugares según la especie. El que primero habíamos visto era Japonicum, que se implanta en las vénulas mesentéricas del intestino delgado, aquí era una T, intestino delgado, que es Japonicum o meckongi. En las mesentéricas del colon, o sea en el colon se va a implantar Manzoni o intercalatum. Este intercalatum, a pesar de ser una variante asiática de hematobium, se va a implantar es en el colon. Y en el plejo venoso vesical, o sea en la vejiga, se va a implantar a hematobium. Ahora sí, lo que les decía del video. Si se acuerdan del video, en la primera clase el doctor John Mario mencionaba, pues no mencionaba, el video mencionaba que cuando los franceses intentaron invadir Egipto, les dijeron que les iba a caer la maldición del emperador, del faraón, y pues terminaron orinando sangre. Era porque los soldados se metían al agua y, si se acuerdan, hematobium era de la parte del Medio Oriente, principalmente Egipto, en donde pues a ellos se les metió por la piel pues la esquistosoma, se fue al plejo venoso vesical y allá pues genera sangrados y por eso mismo terminaron con hematuria los soldados franceses en ese tiempo. A mí me sirvió mucho para recordarlo, solo pienso en la maldición del faraón y por eso sé que hematobium es plejo venoso cervical, además suena como sangre. Pero si se saben alguna otra manera de aprenderse estas órdenes, quedan completamente libres. Ya después de un tiempo se acostumbran de que Manzoni y Japonicum salen por heces y que hematobium sale en orina. Patogenia. La fase inicial es por invasión de las cercarias. Entonces, como les dije, las cercarias van a penetrar la piel porque son cercarias libres infectantes, son las que van a infectar a la persona. Entonces va a generar una dermatitis, pues obviamente se está penetrando un parásito por la piel. Entonces, intensidad variable, si fue una, si fueron muchas, qué tan reacción tienes. En este caso se va a conocer como dermatitis de los nadadores, ¿sí? Pues obviamente están en el agua las cercarias de vida libre, que la persona entra en contacto con ellos, dermatitis de los nadadores. Esto es según el número de cercarias penetrantes. Aquí podemos ver que ingresaron 1, 2, 3, 4 y 5 cercarias. Y lo que va a generar son estas pápulas o brotes que parecen urticaria, que son más dados por Japonicum, que si nos recordamos, Japonicum
está en Japón, principalmente países asiáticos, y que es el que parasita las vénulas del intestino delgado, ¿sí? Japónico. Entonces ese es el que va a generar principalmente la dermatitis de los nadadores. Y el que menos va a ser a hematobium, que es el que se va al plejo vesical. ¿Listo? Por otro lado, otra de las manifestaciones clínicas, patogenia que va a tener la persona en la fase inicial, va a ser la hipersensibilidad sistémica eosinofílica, mejor llamada como fiebre Katayama. ¿A qué se debe esta fiebre Katayama? Es porque estas larvas ya penetraron, ya generan su dermatitis y después pues van a migrar a sus vénulas. ¿Qué va a pasar? Pues claro, nuestro sistema va a reaccionar ante estos parásitos, es principalmente dada por Manzoni y Japonicum. Eso quiere decir por Manzoni, que era la única en Sudamérica, la que parasita vénulas del colon, y Japonicum, que la acabo de mencionar, por esas dos, es la que va a generar fiebre Katayama, principalmente en viajeros. Si ustedes lo piensan, no mencioné nada de Europa que tuviera alguno en específico. Entonces digamos, si un europeo viaja aquí a Colombia, va al agua y le penetra uno de estos parásitos, es muchísimo más probable que tenga una fiebre Katayama por Manzoni, que es el único que está aquí en América. ¿Y en qué consiste la fiebre Katayama? Es pues una fiebre súbita con escalofríos, mialgias, artralgias, tos seca, diarrea, cefalea y hepatosplenomegalia. Nada específico, es una fiebre generalizada después de una dermatitis, que se da de la nada, es una fiebre súbita. Obviamente con su antecedente de meterse al agua en algún momento. Esa fue la fase inicial. Además tiene una segunda fase. Esta segunda fase, el daño es más severo porque es provocado por los trombos y granulomas que generan la muerte y liberación de los huevos. ¿Por qué? Porque muerte de los adultos y liberación de los huevos, obviamente. ¿Por qué? Porque los adultos en las vénulas no producen sintomatología, ellos se esconden ahí en las vénulas y no hacen nada. Pues nada de reacción inmune, no nada al organismo. ¿En qué va a consistir? Si es intestinal, ¿cuáles eran los dos intestinales? Manzoni Japonicum. Entonces se va a caracterizar por una eosinofilia, fatiga, dolor abdominal intermitente, diarrea y en algunos casos presencia de pólipos, mayormente por Manzoni en el colon. ¿Listo? Si estamos hablando de hepática, es más por reacción inmune, dada por hepatosplenomegalia, porque los huevos se embolizan al sistema portal por drenaje venoso, porque pues si nos recordamos cómo funciona el sistema porta y de cómo drena las mesentéricas que vienen del colon y del intestino delgado, pues va a drenarse unos huevos que están allí, entonces pues va a generar hepatosplenomegalia porque pues los huevos se van a implantar en el hígado y puede llevar un síndrome portal por daño, cicatrización y fibrosis. Si es vesical, acordémonos cuál va el plejo venoso vesical, pues hematobio. Se va a caracterizar por hematuria, disuria, fibrosis y calcificaciones de vejiga y uréter. Se pueden causar obstrucción urinaria e infecciones secundarias y es 10 veces más de probabilidad de carcinoma de células escamosas. Algo súper importante sobre los tremátodos es que la probabilidad de que te dé cáncer por culpa de estos es mucho mayor que en la población en general. Entonces, si eres tan de malas de que fuiste a Egipto, te metiste en el río Nilo y casualmente se te metió un hematobium, tienes 10 veces más de probabilidad de carcinoma de células escamosas en vejiga. También tiene otras formas, que es pulmonar, neurológica y genital, pero no son tan descritas y tampoco son tan características de alguna especie en específica. Lo único, como les dije, lo único especial, característico y distintivo, y si le sumamos la historia clínica de un paciente, serían las vesicales. El resto de la intestinal y la hepática son muy generalizadas. Y aquí se puede ver en un corte histológico un huevo aplanado con una espina lateral. Huevo aplanado con espina lateral. ¿Qué parásito será? ¿Cuál será? Manzoni, Japonicum o hematobium. Los dejo pensar 2 segundos. 1, 2. Exacto, Manzoni. ¿Por qué? Porque Japonicum, ¿cómo era? Japonicum era un huevito completamente cerrado, sin espina. ¿Y hematobium dónde tenía la espina? Al final, espina terminal.
Respecto al diagnóstico y tratamiento, el diagnóstico es presencia de huevos, o sea, si en el microscopio se ven huevos, podemos decir esta persona está infectada con este parásito. En orina o en heces, depende del parásito y depende de la clínica del paciente. Con el ELISA solo sirve en aquellos viajeros, lo que les digo, si un español viene aquí, se contagia y luego aquí se le va a hacer el diagnóstico, le serviría mucho el ELISA. ¿Por qué? Porque en áreas endémicas tiene poca utilidad, ya que las personas tienen una inmunidad adquirida por infecciones repetidas, o sea, tanto que les da esquistosomiasis que ya tienen una inmunidad adquirida, entonces las personas mayores tienen menos parasitosis, ya tienen más reacciones adversas contra el parásito, entonces pues es más difícil que les dé un ELISA positivo que sea confiable. También hay detección de antígenos, eso depende de la parasitosis, obviamente si la parasitosis es muy alta se van a detectar más fáciles, pero si la parasitosis va bajando obviamente se va a detectar menos antígenos, esto es útil cuando estamos dando el tratamiento para ver qué tan nos está funcionando. Y también se puede hacer PCR, que el libro menciona que es la prueba con mayor sensibilidad y especificidad para hematobium. ¿Cuál es el tratamiento, Juan? El mismo que les dije que es mágico, praziquantel. Aquí volvemos a lo mismo. ¿Alguna duda? Praziquantel. Que no sé cuál es y no es una cisticercosis o una hidatidosis. Dale praziquantel. Excepto en un caso que veremos ahorita, pero es un tremato, dale praziquantel. Y ya con eso lo curas. Vacuna. El doctor menciona que hasta la fecha habían candidatos en fase 1 a fase 2, creo que ya va en fase 3 porque cuando yo lo vi, eso fue lo que mencionó el doctor. Es principalmente dada para todos los géneros de esquistosomiasis, pero se utilizan proteínas de hematobium, que es este larguero de palabras, RSH28GST, que combinado con aluminio, que sería el coadyuvante, no indujo ninguna toxicidad en adultos sanos, generó una respuesta inmune tipo 2 con TH2, ya saben que libera IL4, y eso nos ayuda contra inmunidad contra parásitos grandes, eosinofilia, ustedes ya saben eso por inmuno y por el primer parcial. También se está utilizando el SM14, que es una proteína de unión de ácidos grasos de 14 kilodaltos de Manzoni. Esta es la más realista y dada para Latinoamérica, pero nuevamente no se tiene nada específico, entonces este es uno de los candidatos, este es el segundo, y el tercero también es de Manzoni, o sea, no tenemos contra Japonicum, o no que nosotros sepamos, que es basada en la tetrasparina de Schistosoma manzoni, es un antígeno de superficie, SMTSP2, no es importante que se aprendan estos nombres, estas largueras, solo que sepan que sí puede existir vacuna y que esta vacuna no ha inducido toxicidad y tiene respuesta TH2, o sea TH2 porque son parásitos, no son intracelulares, entonces la respuesta es eosinofilia, interleuquina 4, pues todo lo que ya sabemos que es extracelular. ¿Listo? Eso sería todo el esquistosomiasis. ¿Qué es importante recordar de ella? Que es el único que no es hermafrodita, que tiene sus tres especies principales, Manzoni, que es el único en Sudamérica, Haematobium y Japonicum, que parasitan vénulas específicas, que el macho es más grande que la hembra, tiene su canal ginecóforo, que solo tiene un huésped intermediario, que es el caracol, que las especies se pueden diferenciar según los huevos, siendo lateral para Manzoni, terminal para Haematobium y sin espina para Japonicum, que existen otras dos especies no tan importantes pero que característicamente pueden confundir al microbiólogo que analice, que es Mekongi e Intercalatum. Y ya, que el ciclo de vida del huevo sale el miracidio, del miracidio se penetra el caracol, ahí se genera el esporoquiste, fase 1 y fase 2, bueno, primario y secundario, del esporoquiste sale la cercaria y de la cercaria penetra el humano, que pierde su cola y va a las vénulas. ¿A cuáles vénulas? Mesentéricas del colon si es Manzoni, plejo venoso vesical si es Haematobium, o vénulas mesentéricas del intestino delgado si es Japónico. O sea, nosotros en Sudamérica tendremos Manzoni, o sea, es colon, en Japón es Japonicum, bueno, Asia es Japonicum,
que es intestino delgado, o hematobium, que ya saben que es más de Egipto o del Medio Oriente, que es flejo venoso vesical. Cada uno con sus características. Naturalmente, la fase inicial, que es dermatitis de los nadadores, con su penetración, que es principalmente por Japonicum y es dada por el número de cercarias que penetran. También hipersensibilidad o fiebre de Katayama, mayormente en viajeros, o nuevamente principalmente en Manzoni y Japonicum, no tanto en hematobium, que es fiebre súbita, escalofríos, mialgias, artralgias, tos seca, diarrea, cefalea y hepatosplenomegalia. Que sepan que es fiebre con escalofríos y dolor en cuerpo en general. Que la segunda fase es dada por trombos y granulomas intestinales para Manzoni y Japonicum, hepática para también estos dos, y vesical para hematobium, donde se va a presentar hematuria, y que tiene otras formas, pero principalmente se pueden reconocer los huevos en tejido. Y que el tratamiento es praziquantel. Eso es lo principal que se deberían de saber. Y que existe la vacuna. Pasemos a nuestro segundo tremátodo. En este caso es paragonimiasis. Su nombre alternativo es distomatosis pulmonar. Entonces en este caso ya sabemos para dónde va. Pues si se llama pulmonar, va para el pulmón. Entonces paragonimiasis o distomatosis pulmonar. Los huevos en este también son característicos, se parecen mucho al adulto. Estos son en color café, esto no es que esté teñido en Lugol, porque pues no está usualmente en las heces, pero sí puede estar. Pero pues aquí lo ven, es un huevo café. El agente principal en Colombia y que más se registra a nivel mundial es Paragonimus westermani. Sin embargo, hay más de 50 especies de paragonimiasis. Pero es importante aprenderse que existe Paragonimus westermani. Los adultos viven en quistes cerca a los bronquios, por eso se llama distomatosis pulmonar, donde ponen huevos que salen en el esputo. Pero como salen en el esputo, también una persona los puede toser y tragárselos. ¿Y qué pasa si los tose y los traga? Puede salir los huevos por materia fecal. ¿Sí? Entonces, la paragonimiasis pueden tener los huevos tanto en esputo como en materia fecal. Aunque se llame distomatosis pulmonar en pacientes principalmente inmunosuprimidos o en pacientes normales, inmunocompetentes muy de malas, pueden tener compromiso cerebral. Ojo, distomatosis pulmonar puede tener compromiso cerebral, sí. Hay un foco de paragonimiasis en Medellín, eso el doctor lo muestra en clase, no siempre lo dice y que dice que lo va a preguntar, pero nunca lo termina preguntando, pero uno se lo aprende porque es tan random darse cuenta que hay un foco de estos en Medellín por el consumo de un cangrejo que ya vamos a ver. Sin embargo, a pesar de todo esto, es nuevamente un parásito y la mayoría de parásitos cursan con asintomatismo. ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente no va a tener síntomas, a pesar de todo lo que les mencioné, que vive en los bronquios, que puede salir con esputo, heces fecales o puede ir al cerebro, principalmente es asintomático. Es un parásito, principalmente asintomático. Signos y síntomas. Después de asintomático, si presenta síntomas el paciente, ¿qué va a tener? Va a tener una tuberculosis sin perder peso. ¿Sí? Tos, fiebre, escalofríos, temblores, bueno, no temblores, es... ¡Ay, se me olvidó este! Hemoptisis. Sí. Y sudoración nocturna. Es como si el paciente tuviera cáncer. Es literalmente un cáncer sin que pierdas peso. Entonces esos síntomas son como ustedes, creo que ustedes ya vieron sistema pulmonar. Entonces ya les explicaré en sus clases de tuberculosis cuáles son los síntomas. Son igualitos. Entonces un diagnóstico diferencial en un paciente que ya se le evaluó la tuberculosis, porque es más común una tuberculosis que una paragonimiasis, y dio negativo, podemos estar pensando en una paragonimiasis. Sí, ¿listo? Entonces síntomas similares a la tuberculosis, pero sin pérdida de peso. El ciclo de vida. Este ya sí tiene sus dos huéspedes intermediarios. Volvemos a empezar por el huevo. De nosotros sale por esputo o por heces un huevo no embrionado. Cae al agua y se embriona.
de ese huevo embrionario, ¿qué es lo que sale siempre? Una miracidia. El miracidio se libera y penetra el caracol. Entonces vamos al caracol. En el caracol ya no se forma el esporoquiste primario y secundario, sino que se va a pasar por 3 fases, que es esporoquiste, redia y cercaria. Este de aquí fue el orden que nos puso a hacer. Más que el de esquistosomiasis fue este, porque aparecía redia. Y la mayoría lo tuvo mal porque no sabían qué era la redia, porque nunca la mencionan hasta aquí. O sea, cuando empezamos a hablar de estos tremátodos, es que aparece. El miracidio, en el caracol, pues el miracidio penetra el caracol, en el caracol se desarrolla esporoquiste, redia, cercaria, y pues del caracol sale una cercaria que aún no es infectante. Esto es lo diferente con la esquistosomiasis. Esta cercaria solo va a infectar a un crustáceo de agua dulce. Ojo, agua dulce. Eso en parciales anteriores todo estaba bien, solo que decía crustáceo de agua salada. No, crustáceo de agua dulce. Donde aquí la cercaria está dentro y se enquista. No hace nada más, se enquista. Y al enquistarse se convierte en una metacercaria. ¿Sí? O sea, la cercaria sale del caracol, que es del género Aurapyrgus. Esto es importante. De los pocos nombres que hay que aprenderse son estos. El de Hymeniolepiasis y el de Paragonimiasis. En el cual pues el caracol es Aurapyrgus principalmente. En la especie del caracol, luego sale y infecta un crustáceo de agua dulce. Aunque parezca, no es un camarón. Los camarones son de agua salada. Y los camarones no son infectantes de parásitos. Sino, mucha gente estaría ahorita muy mal porque mucha gente come camarones. Pero no todos comemos crustáceos de agua dulce que se desarrollan en Medellín principalmente. Entonces, una vez nos comemos ese caracol, va a ir al intestino, en el duodeno se va a esquistar y de allí va a migrar por circulación a los pulmones. ¿Cómo que por circulación? Pues obviamente se van a liberar en el duodeno, van a penetrar vénulas al hígado, del hígado va a ir a corazón derecho, de corazón derecho a los pulmones y ahí se queda. Y pues ahí ya lo que pasa es la persona o lo tose, que es un huevo no embrionado, o lo expulsa por heces. Importante, este es el único método de contagio. Si una persona con paragonimiasis me tose en la cara, así yo tenga la boca abierta, no me va a contagiar de paragonimiasis porque son huevos no embrionados. Para contagiarme tengo que comerme el crustáceo de agua dulce con la metacercaria, que es una cercaria enquistada. ¿Listo? Esto es lo más importante que hay que aprender de paragonimiasis. Que el ciclo de vida es así, tiene 2 huéspedes intermediarios, el caracol es Aurapyrgus, la infección es por crustáceos de agua dulce y la infección directa es por el consumo de estos crustáceos que tienen la metacercaria. Diagnóstico y tratamiento, pues la presencia de huevos en esputo o heces, una radiografía de tórax que muestre las infiltraciones eosinofílicas de donde está el parásito, una ELISA, que es una prueba serológica más usada para evaluar si el paciente tiene una paragonimiasis. Pues también se puede hacer un Western blot. Y al igual que la prueba de Canzoni, que les reto a pensar para qué parásito era la prueba de Canzoni, cómo funcionaba y con qué IG, con qué inmunoglobulina